Bueno, buenos días a todos. Vamos a iniciar hoy comentar la sesión del 12 de septiembre de 2017 en DAX. Y bueno, iniciamos siempre hablando de la zona 60 minutos, perdón, del gráfico en 60 minutos. Hoy va a ser también, vamos a tratar lo mismo. Fijaros como el precio ayer abrió con un gap. El cierre fue 12.283. Eso fue el día 11. Y ayer ya abrimos por encima de toda la zona de los 12.300. En concreto se abrió los 12.372. Fue un día bastante... Bueno, aquí fue el viernes, perdón. Ayer la apertura abrió por aquí, 12.370, con lo cual saltamos ya todo lo que es la zona que teníamos del lateral de 12.300, 320 desde principios o finales de julio, ¿de acuerdo? Con lo cual ayer se hizo el salto, la apertura después de fin de semana y volvimos hacia arriba, con lo cual tenemos un gap aún pendiente de cerrar aquí abajo 12.027, otro aquí abajo 12.295 aproximadamente, y ya tenemos pues el precio muy cerca de todo lo referente al gap que tenemos aquí, 12.577. De hecho estamos a 40 pocos puntos, 40 puntos aproximadamente del cierre de este gap. Bueno, teníamos como zona de control, y habíamos dicho muchas veces que el precio tenía mucho volumen en esta zona de aquí abajo. Era toda esta vela que había de saltar 350, no lo había conseguido aún ningún día. Fijaros cómo los volúmenes habían ido creciendo desde el inicio, pero no habíamos tenido oportunidad de ver un salto. De hecho, si lo vemos en 240 minutos, que os lo voy a poner aquí ahora, fijaros, quizás se ve mejor el salto de la zona que comentábamos, 12.300, 12.320, como ha aparecido mucho volumen en toda esta subida. Lo que pasa es que esto ahora ya, entre comillas, no es que no nos interese, pero este volumen de aquí está sumando también ya todo este salto de aquí. A final de viernes el cierre acabó con 650.000 contratos aproximadamente, que ya era suficiente para hacer el salto, pero fijaros que el salto lo han hecho con un gap, con lo cual ha sido complicado bueno, habría sido complicado ponerse largo aquí porque lo han hecho con un gap, con lo cual o era apostar con un salto ya más swing que otra cosa. Pero bueno, la cuestión es que han hecho el salto, era lo que estábamos esperando, faltaba volumen, y al final pues ha salido el volumen que era necesario. A partir de aquí, bueno, pues tenemos ya zonas de trabajo interesantes. En primer lugar tenemos toda esta zona de aquí de los 12.507, que es la zona donde el precio hoy, pues digamos que ha abierto muy cerca. Después tenemos esta zona de aquí arriba, 12.536 en una hora, coincide también una zona en 15 minutos, y luego tenemos la zona del cierre de gap que comentamos anteriormente, 12.532. Aunque parece que aquí está cerrada, el precio no llegó a cerrar por... Bueno, fijaros, lo parece, pero no lo hizo, ¿de acuerdo? Con lo cual esperamos que tengamos un cierre de gap durante el día, seguramente del día de hoy. A las 4 hay noticias americanas, bueno, macroamericanas, con lo cual podría ser ese momento el momento del empujón que nos lleve a que el precio pues, realmente pues, haga el último tirón. Pero bueno, eso es adelantarse. ¿Qué más teníamos? Bueno, por debajo teníamos la zona de los 12.503 junto con la zona de apertura y cierre de futuro. Tenemos aún un gap, bueno, dos gaps abiertos en la zona, en el contado, que os lo pongo ahora. Esta es la zona, el gráfico, perdón, del gráfico contado. Teníamos por un lado este aquí, 12.303, y teníamos por otro lado 12.214. Continuamos teniendo el 11.945 y tenemos también aún el 12.002, que es el que también se mantiene en el futuro. Por otro lado, claro, hay que decir que muchas veces estos no coinciden, pero en el caso de que haya otro salto, nos iríamos ya a cerrar. Eso os lo puedo poner también en el gráfico contado. Esta se carga. Podríamos ir a cerrar este gap de aquí, 12.588, que es el gap 82, perdón, que es donde está situado el gap desde este día de aquí, que no me sale, a ver, aquí, desde el 17 de julio, con lo cual casi 2 meses después se cerraría este gap que tenemos aquí abierto tanto en el futuro como en el contado, y coinciden los dos. Vale, visto esto,
viendo la subida última que ha hecho en 4 horas, en 1 hora, etcétera, cabe la pena plantearse si el precio no hará un último tirón o continuaremos viendo el precio DAX en concreto llegar hasta los 12.900, que es el último máximo que hizo, teniendo en cuenta de que tenemos el futuro del Dow Jones y el contado después de la apertura que hicieron ayer, con una subida bastante buena, casi otra vez en máximos anuales. Os pongo aquí el contado porque el futuro tengo que arreglarlo. Ayer no operé, con lo cual me quedó pendiente a cambiar el contrato porque ya ha habido el vencimiento en América. De hecho, en Europa se hace la semana que viene, el día 22, tercer viernes de septiembre. Se hará el rollover. Esta semana tenemos el rollover de las opciones y la semana que viene de los futuros. Bueno, lo que os decía, es decir, tenemos ya el Dow Jones en máximos casi históricos, muy cerca de los 22.085 y los 22.118. En cambio tenemos el DAX a casi 400 puntos de los máximos históricos que hizo a finales de junio, ¿de acuerdo? Con lo cual esto también hay que tenerlo en cuenta. Así que bueno, he dado hoy una probabilidad alta a que el precio hiciera nuevos máximos y pudiéramos coger algún tirón hacia arriba. ¿Cómo se ha planteado la sesión? Bueno, pues podéis ver que ha sido una sesión muy lateral. Hasta hace pocos minutos el precio no ha conseguido romper los máximos anteriores. De hecho se han roto a las 10.34, estamos a las 10.59. En 15 minutos también seguramente se verá el lateral que ha desarrollado desde las 8:30 aproximadamente. Fijaros como aquí se ha estado tocando los 12.512, ahora lo veremos con más detalle en el 30 segundos. Se ha estado desarrollando lo que es la zona de soporte con una divergencia bastante importante tanto en el MACD como en los delta acumulados. Ahora tenemos cambio en 15 minutos de vela y podríamos ver lo que he estado esperando anteriormente. Veremos si lo hacen. 12.536, tenemos una zona en clúster. Pero bueno, lo que comentábamos, esta es la zona en 15 minutos, la han estado respetando muy bien. Esta es la zona a batir en 15 minutos, la han estado respetando muy bien también. Y veremos a ver si hacen el tirón o no. En concreto, yo lo que estaba esperando es que el precio hiciera una rotura de toda esta zona de aquí arriba, de los máximos que tenemos en la apertura con estos clústeres. ¿De acuerdo? Tenemos este clúster y este de aquí, con lo cual nos ha dejado el precio más o menos un clúster aquí y otro justo por debajo, y esperábamos que el precio, pues viendo que aquí abajo el precio no ha podido romper, no ha salido casi volumen, los deltas, perdón, el MACD era con divergencia ascendente, es decir, cuando el precio estaba plano o bajando, el MACD iba arriba. Fijaros lo mismo también con el delta acumulado en un minuto y con el MAC en un minuto, con lo cual se podía esperar que esto estuviera siendo una acumulación que se producía sin volumen, al menos el visto, se producía justo en una zona de volumen que ha salido aquí muy diferente a las 8:15 y que ha dejado un clúster de volumen aquí. Por ser esa hora no ha pasado de los 300 contratos, en concreto han sido 296, pero el precio, fijaros como hasta 3 veces ha intentado, se ha apoyado aquí y los comentaba, tenemos el MACD con divergencia positiva, delta acumulado con divergencia positiva y MACD en un minuto divergencia positiva, lo cual me ha hecho pensar que en el caso de que el precio rompiera toda esta zona de aquí, después de este soporte hicieran un B y un C aquí arriba, 12.645, perdón, 545 fuera al final de extensión. Además, viendo este movimiento se puede ver que este giro aquí nos puede llevar también al 545, con lo cual era ese el objetivo que tenía yo cuando he entrado aquí abajo. ¿De acuerdo? Que hicieran esto, tirón hacia arriba. De hecho tenía puesto el profit en el cierre de gap 40 puntos más arriba, digo, por si suena la flauta, y tirarme hacia arriba, pero en el caso de que el precio llegue al 45 me da mucho tiempo para gestionar la operación y pensarme si me voy en ese momento porque ha hecho un tirón y ha salido mucho volumen, o bien porque veo que va subiendo poco a poco y quizá aquí le pueden dar otra vez un giro para volver a trabajar este clúster de aquí abajo. El caso es que el precio ha hecho un tirón hacia arriba pequeñito, me ha llegado a dar casi 6 puntos, en concreto 5,5, y ha retrocedido. Este retroceso de aquí, fijaros que ha coincidido justo cuando el precio estaba intentando superar la zona en 15 minutos que comentábamos anteriormente, esta de aquí, que era también una zona en 1 hora, ¿de acuerdo? Con lo cual, al no tener la rotura con fuerza en 12.536, lo que ha sido poner el IBEX y he saltado el IBEX menos un punto por temas de volumen. Fijaros que no tenemos casi volumen
esta zona de aquí abajo. No tenemos casi volumen aquí, 12.531, con lo cual ha saltado y bueno, está, no hay más. Pero en cualquier caso no he hecho el tirón. Esperaba un trabajo en esta zona para poder ir a ver este final de extensión, pero este final de extensión ya ha quedado invalidado de momento en el pequeño, y en el largo pues bueno, como que ha perdido también un poquito la probabilidad, ¿no? Entonces podríamos tirar de aquí hasta aquí y esto nos llevaría hasta aquí, ¿de acuerdo? Con lo cual este final de extensión ya estaría un poquito mejor. 12.444 y medio, 12.545,7, 12.545 y medio, lo cual nos daría muy bien este final de extensión. Y nada más, fijaros los volúmenes ridículos. En ningún caso se ha superado los 500 contratos, máximo 456 contratos, máximos de 600 contratos en un minuto en la apertura, y ya lo tenemos. Así que bueno, nada más, no tenemos muchas cosas más a comentar. Voy a cambiar esta línea que teníamos aquí en 15 minutos por dejamos en 15 minutos, no, aquí vamos a cambiar esto, 15 minutos, aplicamos, tiramos, vale, la hacemos desaparecer. Fijaos, está la zona en 15 minutos que comentamos, y ahora puede ser que el precio baje, toque la zona en 15 minutos, hagan un pullback en esa zona para irse hacia arriba. En el fin, estaríamos viendo un movimiento con un final de extensión que no sería incómodo. Bueno, perdón, esto es en 60 minutos, vamos a poner en 15 que sea mejor, y quizá podemos hacer un poquito más de desplazamiento. Vale, aquí vamos a mover esto y vamos a dejar esto de la siguiente manera: movimiento aquí, movimiento hasta aquí. 12.560 sería posible final de extensión y 76 sería el cierre de gap, ¿de acuerdo? Insisto, este podría ser el punto donde el precio bajara a tocar 12.535, coincide zona en 15 minutos, sería además una zona de resistencia del día de hoy y una zona de soporte en 15 minutos de hace ya pues como casi 2 meses, ¿de acuerdo? Así que bueno, son las 11 de la mañana, un volumen bajísimo. Vamos a poner el zoom, perdón, en 15 minutos. Fijaos como tenemos unos volúmenes súper bajos. Tenemos solo este volumen que ha salido aquí a la apertura, y que en ningún caso pues es un volumen que nos pueda aportar mucho más movimiento. Así que nada, vamos a cerrar ya la operativa por hoy. Vamos a esperarnos por la tarde. Tenemos trabajo a volver a dibujar todas las líneas que había en el Dow Jones con el cambio de contrato, y ya está. Así que nada, un saludo, que tengáis una buena sesión y por la tarde más. Hasta luego.